Gracias por estar conmigo en este espacio. Eh, Brevemente que el Señor me ha permitido eh, compartir con ustedes esta palabra que en estos momentos tanto necesitamos. Ciertamente estos tiempos son difíciles y necesitamos aferrarnos más que nunca a la palabra de Dios, a saber que Él está en control total de las cosas. Y quiero darle las gracias a las personas que se han conectado, que se han preocupado y otras que por cuestiones laborales no pueden estar eh, disfrutando este manjar del Señor, pero yo voy a subirlo también a mi canal Latina Queen para que también sea de bendición a aquellas personas que no pudieron o no tuvieron el chance de poder escuchar esta palabra del Señor. Ciertamente, en estos momentos estoy atravesando por una leve infección viral, pero a pesar de todo, Dios es bueno, Dios es misericordioso para con nosotros y a pesar de que me sienta como me sienta, yo le doy la gloria a Dios porque me ha permitido estar de pie y sea como sea, quiero que estas palabras la tomes como un mensaje de Dios para tu vida, porque esos son palabras de aliento para en medio de toda esta situación. Y bueno, ya dando inicio a esta palabra, yo quisiera orar antes de empezar. Si estás ahí conectado, inclina tu cabeza y cierra tus ojos y ora conmigo. Padre de la gloria, te doy gracias. Te pido, Señor Jesús, que una vez más tú te glorifiques. Señor, que tu santa voluntad se haga realidad y que aquellas personas que vayan a escuchar esta palabra, Señor, puedan ser transformadas por medio de ti, por medio de tu palabra. Que no me vean a mí, sino que te vean a ti reflejado. Permite que yo ábrele el entendimiento y el corazón para que pueda, Señor, penetrar esta palabra en lo más profundo de su ser. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, como dice el título, el tema que vamos a hablar el día de hoy es cómo mantener la esperanza en medio de la tormenta. Ciertamente puse algo debajo que dice que cada una va a estar con sus citas, así es que les recomiendo de que tenga su Biblia en mano. Y empezamos con una pequeña frase que escribió S.C. Lewis, que dice: solía decir que el dolor y el sufrimiento son el megáfono de Dios para un mundo sordo. Increíble. Y es que ciertamente cuando nos va mal es cuando comúnmente vamos más rapidito a buscar a Dios. Sin embargo, cuando entramos en una crisis profunda, nuestro marco de referencia comienza a bombardearnos con argumentos y referencias de lo que sabemos por experiencia o hemos aprendido de otros. Esto nos puede paralizar o impulsarnos hacia la frustración y depresión. Y en el caso de la fe, puede llevarnos a dejar la fe por completo. En términos bíblicos, nos puede llevar a la apostasía. Ahora, ¿qué es la apostasía? Vamos a ver. Apostasía, del griego, significa un desafío de un sistema establecido o autoridad. Un desafío de un sistema establecido o autoridad. Una rebelión, un abandono o abuso de fe. En el mundo del primer siglo, la apostasía era un término técnico para la revuelta política o deserción. Ahora bien, tenemos dos tipos de apostasía principales. Número uno, alejándose de las doctrinas claves y verdaderas de la Biblia, a las enseñanzas heréticas
que proclaman ser la doctrina cristiana real. Primera de Timoteo 4:1. Si tiene su Biblia, lo puede buscar. Número 2. Una renuncia completa a la fe cristiana que resulta en un abandono completo de Cristo. Prácticamente es desechar la palabra y la fe en Jesús. Esto está en Hebreos 10, 26, 27. Bien. Ciertamente nos dan una breve instancia de lo que es la apostasía. Muchas personas en lo que es la actualidad están abandonando la fe porque no encuentran ningún tipo de respuesta, entre comillas, ningún tipo de respuesta a sus plegarias, a sus oraciones, a sus peregrinaciones que puedan hacer. Ahora bien, ciertamente Pablo nos dio un versículo clave para saber cómo manejarnos en medio de la crisis. Veamos. Tenemos que revestirnos de la armadura. Si bien ustedes saben lo que dice Efesios 4, 26, 27, y si no lo tiene, no lo tiene a mano, si no tiene tu Biblia a mano, permíteme decirte que dice Efesios 4, 26, 27. Es una palabra poderosa para ahora, para la actualidad, para estar revestidos en medio de esta situación tan difícil. Dice, permítame, le hago visible. Un momentito. Efesios 4, 26. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguna vez se enojan, que el enojo no llegue hasta el punto de pecar, ni que les dure más allá de la puesta del sol. Por lo tanto, manténganse o pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aleluya. Si tomamos en serio lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, expresa en estos versículos, ciertamente tenemos una idea clara de cuál es la solución para no abandonar la fe ante la crisis. Y es algo por lo cual tenemos que orar. Pablo dice que tenemos que revestirnos de la armadura de Dios, que tenemos que resistir en todo tiempo, firmes con la palabra de Dios. En esta sesión de la carta a los Efesios, Pablo presenta la manera en que deben vivir ahora que han salido de las tinieblas y conocido a Dios. Es en ese contexto que aparecen los versículos del 23 al 27. Está haciendo una invitación a que permitamos que el Espíritu Santo santifique, madure y lleve a otro nivel a nuestros pensamientos. Entonces, hay otra parte también que menciona el versículo 26 de Efesios 4. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las aptitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios. Nótese que dice a la semejanza de Dios. No es que seremos Dios, sino que nos vamos a parecer a Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que, dice Pablo, dejen de decir mentiras,
Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Significa que cuando el Espíritu Santo renueva nuestra mente, produce actitudes nuevas que van a tono con lo que hemos creído y no reaccionan como el viejo hombre. La información que tenemos en nuestra mente, la información nueva que Dios pone en nuestra mente, por la fe que hemos recibido, tiene la capacidad de encaminarnos hacia la voluntad de Dios y no hacia nuestra tradicional reacción carnal. Interesante punto. Si bien sabemos que si no doblegamos nuestro espíritu, nuestra alma al Señor, pues seguiremos siendo gobernados por el enemigo. Una mente renovada por el Espíritu de Dios podrá, permítanme un momentito, por favor. Ok, gracias por permanecer con nosotros. Bien, como seguíamos mencionando esta parte de Efesios 4:23. Una mente renovada por el Espíritu de Dios podrá confiar, entre comillas, fe, que Dios tiene el control incluso de nuestra situación dolorosa, porque lo sabe. Dios conoce la situación por la que nosotros podamos estar pasando en estos momentos. Sea cual sea la situación que estés pasando en estos momentos, Dios la conoce, tiene el control, porque Él lo sabe. La información nueva ha sido aprendida por la palabra o por la experiencia post-conversión a Cristo. Entonces, el enojo no tendrá control. Ahora, si la información nueva la recibimos primordialmente por medio de la palabra de Dios, hay un trabajo que tenemos por hacer. ¿Cuál es? Estudiarlo. A nosotros, quienes somos líderes, mentores o pastores, nos toca aprender la palabra de Dios, estudiarla con ganas, sabiendo de que ciertamente cuando escudriñas la palabra de Dios, tienes más curiosidad de saber más de Dios, tener más conocimiento de Él. Y ciertamente cuando tengas más conocimiento de Él, nada podrás separarte de Él. Como si nuestra vida dependiera de ello. Porque sí, dependemos de ella. Primeramente porque no estamos exentos de la crisis, pero también porque estamos enseñando a la grey de Dios. Necesitamos practicar lo que predicamos, no solamente quedarnos en lo teórico, sino llevarlo a la práctica. Ciertamente aquí nos da una pequeña advertencia. Tener esta nueva programación no significa que la persona no recibirá el azote de la crisis. De hecho, sí lo va a recibir. Puede que hasta se moleste y pelee con Dios, pero también tendrá la capacidad prontamente levantarse, aún en medio de su dolor, y ejercer la confianza en aquel quien lo salvó. Aleluya. Pero si no hacemos caso a la nueva programación del Espíritu, damos lugar al diablo. Si no permitimos que la palabra de Dios transforme, renueve y limpie nuestra mente y nuestro corazón, lamentablemente el caso, vamos a estar bajo los yugos del enemigo.
Y esto no es misticismo, no es una amenaza que decimos para controlar a la gente por miedo. Es un hecho. Si decimos obviar lo que el Espíritu de Dios puso ya en nuestro banco de data, ciertamente actuaremos conforme al antiguo yo, ese yo que no le pertenecía a Cristo. Por lo tanto, nuestro antiguo amo, el diablo, se dará el placer de liderarnos lejos de Cristo. Ciertamente nos llevará tan apartado como él pueda, mostrándonos todos los deleites del mundo, de la carne, de lo que hay allá afuera, fuera de la palabra de Dios. Lo triste es que todo ello son placeres temporales, con una consecuencia eterna. Seguimos. ¿Cómo enfrentar la crisis? ¿Cómo enfrentar la crisis? Permítanme un momento, por favor, chicos. Permítanme un solo momento para confirmar algo. Ok. Perfecto. Entonces, permítanme darle un pequeño review de lo que estábamos hablando anteriormente. Si decidimos obviar, ya esta parte es con la imagen puesta, si decidimos obviar lo que el Espíritu de Dios puso ya en nuestro banco de data, o sea, en nuestra mente, ciertamente actuaremos conforme al antiguo yo, ese yo que no le pertenecía a Cristo. Por lo tanto, nuestro antiguo amo, el diablo, se dará el placer de liderarnos lejos de Jesús. Ahora bien, ¿cómo podemos enfrentar la crisis? Es la pregunta central de este tema. ¿Cómo podemos saber de que Dios está al control de todas las cosas si quizá no lo vemos? Como decía ahorita, esto no tiene nada que ver con el misticismo ni es una amenaza para que las personas crean por miedo, porque no es así. Lo que sigue es, y hay unas cuantas preguntas que son las que muchas veces nos hacemos o hemos ya vivido anteriormente. Aquí yo puse tres preguntas básicas que nos hacemos cuando estamos en medio de la crisis. Es un hecho, primeramente. ¿Cuántas personas que conocemos que dicen ser ateos, porque cuando más lo necesitaron, Dios pareció haberlos abandonado? ¿O cuántas personas oraron fervientemente porque Dios salvara a sus hijos, a sus madres, a sus familias del cáncer, pero murieron como quiera? ¿Cuántas veces tú oraste a Dios por algo que consideraste de suma importancia y no se te dio? ¿Cómo saliste de ese descontento? Me gustaría que me dijeras, cuando sea posible, cómo manejaste la situación de la pérdida de un familiar, de la pérdida de un trabajo, de la pérdida de algo especial que tenías, de una relación, de cualquier cosa que haya podido pasarte. ¿Cuál fue tu reacción? ¿Cómo tú saliste de ese descontento? Pero veamos, apegado a la Biblia,
cómo podemos enfrentar esas preguntas, esas crisis. Nuestro Dios en los cielos, está en los cielos. Él hace lo que le place. Salmo 115, 3. O tenemos esta otra. Si Dios arrebata la vida de alguien, ¿quién podrá detenerlo? ¿Quién se atreve a preguntarle qué haces? Job 9:12. Me gustaría que anotaras estos versículos para que en tu intimidad con Dios puedas buscarlos y ciertamente encontrar paz en ellos. Otro punto, la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta para nosotros. Romanos 12:2. Admito que son verdades duras de escuchar en medio de una crisis. Creo que a nadie de los que estamos aquí nos agrada en medio de una situación tan difícil escuchar estas palabras tan duras, porque no esperamos, no estamos preparados para ello. Pero si actuamos, o más bien pensamos como pensó Job, diremos: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Job 1:21. ¿Cuántos en medio de esta situación puede decir: Jehová Dios dio y Jehová Dios quitó? Ahora bien, ¿por qué Dios permite estas crisis? ¿Cuál es el propósito de que Dios permita esta crisis en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en cualquier área de tu vida en la que estés atravesando un problema difícil? Por alguna extraña razón, muchos piensan que Dios, y esta es una frase que es del argón político, es una frase muy utilizada. Dice: Dios no te dará más de lo que puedas soportar. No pueden concebir que Dios incluso provoca aquello que no estamos listos para enfrentar. Consideren esto. ¿Y si Dios provocó a propósito mi crisis? Ese pensamiento es uno que pocos quieren enfrentar, pero les aseguro que es muy posible. Mira los planes de Dios para Pablo. Vamos a ver a la mayor profeta que sufrió tantas calamidades, tanto trabajo por causa del evangelio. Pero vamos a ver cuáles eran los planes que Dios tenía para Pablo. Dice Hechos 9:15-16. El Señor le dijo: ve, porque Él es mi instrumento, elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. 16. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Increíble. Es increíble, señores. Muchas veces yo me pregunté cómo Pablo no se rindió, cómo él no tiró la toalla, pasando tantos sufrimientos, tantas calamidades. Pero si retrocedemos atrás, vemos que el Señor dice: y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Pero mucho más atrás dice: Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, así como también al pueblo de Israel. O sea, el Señor lo estaba utilizando como un mediador para que la palabra de Dios llegara a esas personas, tanto a las personas inconversas como a su pueblo, a Israel. El Señor no escatimó.
Incluso fue tan sinceramente honesto y le dijo que le iba a mostrar cuánto debe sufrir por causa de él. Pero Pablo estuvo consciente de esto. Y la reacción de Pablo es admirable porque Pablo en ningún momento se quejó. En ningún momento dijo no estoy de acuerdo, en ningún momento dijo espérate o mira que necesito hacer esto, que necesito hacer lo otro, que no estoy preparado para hacerlo. No, Pablo se mostró dispuesto a llevar la palabra de Dios a todas las personas. Gloria a Dios, a los gentiles, a ti, a mí. Imagínense que Pablo hubiera puesto todas las excusas habidas y por haber para no llevar el evangelio a los gentiles como tú y como yo. ¿Dónde estaríamos hoy si ese evangelio no hubiera venido hacia nosotros? Aleluya. Pero Dios lo permitió así. Dios lo permitió así porque ya Dios tenía un plan. De antemano ya tenía un plan para nosotros. Lo que no somos del linaje escogido. Los que no pertenecemos a Israel. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, la perspectiva de Dios ante la crisis. Vamos a ver cómo ve Dios la crisis. Y veamos al mejor, a la persona, wow, es increíble. A la persona que Dios utilizó como canal de bendición para nosotros, pero que también supo cómo manejarse ante la crisis que estaba viviendo. Dice Pablo, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Aleluya. Filipenses 4, 12 y 13. Te incito a que lo busques, porque es una palabra poderosa. Así que para impedir que me volviera orgulloso, y esta es la otra parte de que Pablo dice, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás, para atormentarme e impedir que me volviera, ¿qué? Orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez que lo hacía, Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Voy a volver a remarcar esto. Cada vez que Pablo decía, le pedía al Señor en oración que le quitara el aguijón que tenía en su carne, el Señor le decía, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Wow. Es increíble lo que Dios hizo a través de Pablo. Para mí, dentro de la Biblia, hay varios profetas que son mi ejemplo a seguir, pero ninguno como Pablo, porque Pablo fue uno que vivió las peores tormentas, las peores calamidades. Fue uno de los apóstoles de Jesús que más sufrimiento tuvo. Mas, sin embargo, fue el que escribió la mejor carta bajo su sufrimiento. Todo lo puedo hacer por medio de Cristo,
quien me da las fuerzas. Y después de que el Señor le dijera esa palabra, Pablo dijo, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Segunda de Corintios 12, 7, 9. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Voy a repetir de nuevo. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Romanos 8, 28, 29. Por favor, quédate con esta palabra. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Tú que estás viendo esto, tú tienes un propósito especial con Dios. Solo deja un momento la carga que llevas tan pesada en tu corazón y en tu espalda. Y escucha atentamente lo que Dios está diciendo en esta palabra. Dios te está diciendo en esta hora que todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas ayudan para bien. Aún la pérdida de un ser querido, aún la pérdida de un trabajo, aún que no tengas nada que comer mañana o esta noche, aún estés pasando por una enfermedad de muerte, todo obra para bien. Pero hay un condicional de quienes lo aman. Si no amas a Dios, si no dependes de Él, pues no vas a entender ni vas a tener, ni lo que estés pasando va a tener ningún propósito, porque no vas a entender por qué te suceden las cosas. Porque Dios ama a sus hijos, al igual que nosotros podemos amarlo a Él. Esto es 50-50. Yo te amo y me amas. Porque en una relación amorosa, el novio no puede amar más que la novia, o viceversa, ¿verdad? Y ya dando los últimos toques, permítame decirles estas ya palabras finales. Dios desea ser nuestras fuerzas, desea sostenernos por su gracia, quiere transformar nuestro carácter a la semejanza del varón perfecto, Jesús. Ante nuestra crisis, Él es nuestra paz. Su gracia es nuestro salvavidas. Su gracia es nuestro salvavidas. Él es nuestro descanso. Permitir que el Espíritu de Dios nos enseñe esta perspectiva divina y a nosotros aceptarla, provocará madurez espiritual. Esa madurez nos permitirá atravesar cualquier crisis, pues habremos utilizado el poder de Dios para hacerlo. Ese poder nos fue regalado cuando Dios, por medio de la predicación de su palabra, nos dio fe. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder
hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos lo vean. Primera de Pedro 1:5. Si el poder de Dios nos guarda hasta ese día final, entonces, si le creemos a Él, nuestra mirada tiene que salir de la crisis. Nuestra mirada necesita estar puesta en la meta, una eternidad con Cristo. Esto será imitar al propio Jesús. Suena complicado, pero no lo es. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Aleluya. Hebreos 12:2. Dios no nos abandonó. Si hay algo que necesitamos tener claro, quiere darte un abrazo, quiere llegar a ti, que estás atravesando por este momento tan difícil. Ciertamente, estos versículos nos ayudan a permanecer firmes en el Señor. Dios no nos abandonó. Si hay algo que necesitamos tener claro en nuestras mentes, es que Dios nos ama. Y aquí cito varios versículos. Juan 3:16, Romanos 5:8, Primera de Juan 4, del 7 al 9, y Salmos 8, del 4 al 8. Significa que toda la crisis que enfrentamos, Dios las permite según sus propósitos. Y siendo Él un Dios bueno, podemos descansar en que sus propósitos nos convienen. Cuando te encuentres en medio de una crisis, trae a tu memoria las verdades que el Espíritu Santo ya grabó en tus pensamientos, olvidando lo que nuestro antiguo yo hacía y confiados en que nuestro Abad, Padre, obra a nuestro favor. Ahora, es importante que estemos claros que en esto es un trabajo previo a la crisis. Si no hemos hecho ese trabajo, llega el día malo. Y llega el día malo, será cuesta arriba, pero no imposible para el Espíritu de Dios. Ahí es muy conveniente ir a los textos bíblicos que nos presentan como Dios está de nuestro lado, obrando bien y protegiéndonos. Textos como este. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Aleluya. Romanos 8, 31, 39. O chequemos este. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Mateo 28, 20. O incluso este. Vamos un poco más allá. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Juan 10, 28, 29. Sea trabajo previo a la crisis o ya sea pasando la misma crisis, la solución para guardar nuestra fe es la misma: agarrarnos de Jesús. Esto significa que posiblemente lo tengamos que hacer aunque no queramos, lo cual produce carácter y madurez espiritual también. Ahora, si tú
que me estás escuchando, estás atravesando por medio de una dificultad, deja que el Espíritu Santo te dé un abrazo. Deja que Dios pueda sanar y reconfortarte en medio de tu crisis. Y si tú, al igual que yo, estamos pasando por tiempos malos, agárrate de la armadura completa de Dios y atraviésalo sabiendo que Dios es quien cuida de ti, lo veas o no. Escúchame bien, Dios es quien cuida de ti, lo veas o no. Trae a la memoria lo que ya hizo por ti y tendrás razones suficientes para que confíes en Él. Te regalo este versículo para que guardes de cerca y ores a nuestro Padre. Dice Colosenses 2:7. Arráiganse profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Aleluya. Colosenses, vuelvo y repito el versículo para que lo puedan tener en sus casas. Colosenses 2:7. Espero de que esta palabra pueda penetrar en lo más profundo de tu corazón, y si estás atravesando por un momento tan difícil, sepa que Dios cuida de ti y de tu familia. Aún hayas perdido tu trabajo, aún tu esposo se haya ido de tu casa, aún no tengas nada que darle a tus hijos, Dios está al control de tu vida. Que Dios te bendiga en este día y cuide de ti y de los tuyos. Esta palabra que te he dado hoy, si por algún motivo no pudiste verla en vivo, la voy a subir a mi canal Latina Queen. Voy a dejar los enlaces para que esta palabra edifique tu vida, así como ha edificado la mía, porque ciertamente la palabra de Dios dice de que la palabra es como espada de doble filo, que corta aún hasta lo más profundo. Y no solamente corta a las personas, a ti que me estás escuchando, también enfila hacia el portador, sea quien lo está hablando. Quiero dejarte una lluvia de bendiciones y saber que Dios está al control. Dios te bendiga. Jehová Shalom.